Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Mi nombre es Gerardo, soy el pastor de Identidad, y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. La semana pasada estudiamos el capítulo 26. Si se dieron cuenta, no leí los últimos 2 versículos del capítulo 26, me detuve 2 versículos antes de que termináramos, y hoy vamos a retomar a partir de ahí. Génesis 26, versículo 34 al 35. Para los que les gusta tomar notas, la predicación del día de hoy se llama "Hay más bendición para mí". Si alguien no tiene Biblia, nos encanta regalar Biblias. Por favor, si alguien no tiene Biblia, levante la mano y por ahí atrás Arturo les hará llegar una Biblia. Es algo que nos gusta hacer cada año, entonces siéntense en confianza. Si no tienen una, con toda confianza. Si alguien más no tiene, si alguien tiene una pluma o algo para hacer anotaciones, adelante. Como les digo, la tecnología nos ha alcanzado y sí, está muy bonito traer el teléfono, pero el teléfono no lo puedes rayar, el teléfono no huele, el teléfono no se siente, y no hay nada más padre que después de que ya conoces tu Biblia, dices, es que me acuerdo que alguna vez leí, sí, estaba por ahí como por la mitad, arriba, lo subrayé en amarillo y le puse esta nota, y que encuentres las notas de tu Biblia. Eso funciona muy bien y aquí en Identidad creemos en eso. Entonces, Génesis 26, versículos 34 al 35, concluye este capítulo con una declaración muy importante acerca del carácter de Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Y dice Génesis 26, 34, Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judit, hija de Berí, elitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas 2 mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y Rebeca. Como lo vimos hace 2 semanas en el relato del nacimiento de Jacob y Esaú, y en el relato de cómo cómo Jacob le compra a Esaú por un plato de lentejas sus derechos de hijo primogénito, Esaú no está interesado en las cosas espirituales. Y yo les decía que nos teníamos que aprender a identificar con Esaú, porque Esaú es esa persona que no le interesan las cosas espirituales. Es esa persona que cree que no le sirven para nada y que a él lo que le encanta es el placer, es la carne, es la fiesta, es la gratificación inmediata. ¿Por qué es importante Esaú? Porque tú y yo a veces somos Esaú. Es más, muy constantemente somos Esaú. No nos importa la parte espiritual. Es más, no tenemos tiempo. El trabajo, la familia, la fiesta, muchas cosas, las preocupaciones nos quitan el tiempo que deberíamos de entregarle a la vida espiritual. Y si no nos alcanza el tiempo, no se lo asignamos. Y Esaú es esa persona. Esaú no tiene tiempo para las cosas de Dios. Esaú le encanta el placer. Y entonces, a la misma edad que su padre se casó con Rebeca a los 40 años, Esaú se casaba con Judit y Basemat. Y pues eran muchos errores en un solo golpe. Primero te estás casando con 2 mujeres, cuando Dios dice una sola mujer.
Segundo, te estás casando con mujeres hititas, cuando Dios dice cásense solo con personas de su misma tribu, de su misma familia, porque al final los hititas eran una cultura totalmente diferente que lo que iba a hacer pervertir el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham. Y eso me encanta porque sigue pasando en nuestras vidas. No nos importa con quién nos casamos y creemos que las cosas van a ser diferentes y creemos que estamos tomando las decisiones correctas, pero la persona con la cual estamos casados nos echa a perder nuestra vida. Y no porque nosotros queramos fallar, sino porque la otra persona no está comprometida con las mismas cosas que nosotros. Y entonces le echamos la culpa a él cuando pues fui yo el que lo escogí, ¿no? Hace poco platicábamos acerca de eso, de que en realidad el esposo o la esposa es la única persona de nuestra familia que tú y yo escogemos. Todos los demás caen por añadidura. Naciste, no escogiste a tus papás, tus hijos, algunos los planeaste, otros no, pero te apuesto que no programaste ni el carácter, ni el color de pelo, ni los ojos, nada. Salieron como Dios te los quiso mandar. Los cuñados, los suegros, los primos, todos caen de rebote. El único que escoges es el esposo y la esposa. Y luego es del único que nos andamos quejando. Como, ay, ¿por qué me lo mandaste, Dios? ¿Por qué lo escogiste? Yo te dije que él no. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, Esaú tenía 2 esposas paganas y contrario a lo que Abraham pretendía para toda su descendencia, no solo para la descendencia de Isaac y de Jacob, o de la línea de Isaac y Jacob, Esaú era parte de esa descendencia. Es decir, no era como que las reglas solo aplican para Jacob. No, las reglas también aplicaban para Isaac. Y al igual que en su momento Abraham trabajó y se esforzó porque Isaac encontrara a Rebeca, de la misma manera, Isaac debió de haberse esforzado porque tanto Jacob como Esaú tuvieran una mujer de su tribu. Entonces Isaac no lo hizo, Esaú no lo hizo, y eso les trae, dice ahí el versículo, que les trajo muchísima amargura. Al final, ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho algo que no es lo mejor? Que sabemos que no es lo mejor, pero lo hacemos porque nos es más cómodo. Para Isaac y para Esaú fue más cómodo casarse con la hitita de la región que regresar a la tribu de su padre Abraham a buscar una mujer. Tú y yo a veces decimos, no, es que mejor hoy no voy a la iglesia y al rato veo la prédica en la semana, porque estoy más cómodo el día de hoy de hacer eso. O hoy no me voy a portar bien, hoy tengo ganas de portarme mal porque me es más cómodo hacer esto. Eso es lo que estamos experimentando aquí y Esaú sufre las consecuencias de eso. Entonces, de una manera muy sencilla y muy breve, estos versículos describen que las esposas de Esaú crearon muchos problemas en la familia de Isaac y en la familia de Rebeca. Entonces, si bien no hay una explicación de qué ocurrió, de qué amargura trajeron, de qué problemas ocasionaron, la familia sufrió. Y sufrió por 2 cosas, por la rebelión y por la complacencia de Esaú. Hoy en día, le digo muchas veces a la gente, es que ni siquiera somos creativos. Nuestras familias hoy en día siguen sufriendo por 2 cosas, por rebelión y por complacencia. Porque nos rebelamos contra la palabra de Dios y porque nos encanta complacernos a nosotros mismos. Porque decimos, no pasa nada, yo voy a cambiar a la hitita, la voy a evangelizar. Yo me encargo de que ella cambie. O no pasa nada, yo puedo salir con mis amigos y no voy a tomar, me voy a portar súper bien, yo controlo eso. Y no lo haces. Porque somos complacientes, porque nos rebelamos. Ese problema ocurre en la primera tribu y tú y yo seguimos haciendo exactamente las mismas cosas. Y entonces, conociendo un poco del carácter de Esaú, uno puede entender por qué el plan de Dios era bendecir a Jacob. O sea, Dios conocía perfectamente el carácter de Esaú y sabía lo que Esaú iba a hacer. Entonces dice, mira,
sé que Jacob tampoco es el hijo esperado y muy, muy bueno, pero puedo trabajar mejor con el carácter de Jacob que con el carácter de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú es ególatra, Esaú es fuerte, Esaú cree que todo lo puede, Esaú cree que nada le va a pasar a él. Entonces Dios dice, a veces tú y yo decimos, ¿por qué escogió a Jacob? ¿Por qué no escogió a Esaú? Pues porque Dios sabe que Esaú no es la persona correcta, porque su carácter no está dispuesto. Y entonces tú y yo a veces pensamos, ¿por qué Dios no es así conmigo como es con mi vecino? ¿O por qué Dios no es así conmigo como es con mi amigo o con mi hermano? Y la verdad es que suena muy gacho, pero Dios sabe la persona que está dispuesta y la persona que no está dispuesta. Entonces no es Dios, es uno. Cuando uno se dispone, las cosas comienzan a funcionar de una manera diferente. Entonces no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de uno. Entonces, la pregunta que salta aquí, en Génesis, es ¿cómo Dios pudo bendecir a alguien como Jacob? Porque como les acabo de decir, Jacob tampoco era una perita en dulce. Jacob también tenía muchos defectos. Entonces uno pregunta, ¿cómo? ¿Cómo Dios escogió a alguien como Jacob para realizar sus propósitos? Porque vamos a ver algunas de las características de Jacob. Jacob era mentiroso. Jacob era engañador. Jacob era suplantador. Jacob era avaro. Jacob era miedoso. O sea, Jacob, dices, ¿en serio Dios? ¿A Jacob? Y cuando yo leía esto, yo decía, pues a ver, Gerardo es, pues así, y así, y así. Y pues aquí estoy los domingos, esto tampoco. Entonces yo no soy nadie para cuestionar a Dios. El punto es que Jacob, además de mentiroso, engañador, avaro, pues era astuto, mañoso, codicioso, no tenía ningún tipo de escrúpulo ético. Y Esaú, a simple vista, si uno ve a Esaú y si uno se imagina a Esaú y se imagina a Jacob, Esaú parecería una mejor persona. Lo decía hace 2 semanas, Esaú era fuerte, pelirrojo, imagínatelo así como de película. Si hicieran la película sería el galán de la película, con el viento así moviéndole sus rizos y sus vellos del pecho moviéndose con el aire. Así sería Esaú. Esaú sería fuerte, viril, buen cazador, valiente, seguramente más adecuado para ser el fundador de la casa de Israel. Pero no, Jacob agarró al debilucho, hijo de mamá, astuto, mañoso, mentiroso, codicioso. Hoy vamos a entrar de lleno en esta parte de la historia. Hoy vamos a entrar de lleno a entender qué ocurrió entre Jacob y Esaú. Y si te gusta tener notas, voy a mencionar los 6 puntos que vamos a ver el día de hoy. No me voy a ir. Punto número 1, punto número 2. Son 6 ideas generales que están dentro de la predicación y al final se trata de ver si los encontraste todos. El primer punto es que es pecado hacer el mal justificado por el bien. O sea, Rebeca, cuando veamos lo que hace Rebeca en la historia, vamos a entender que la bondad del fin no justifica el pecado de los medios para alcanzarlo. Tú y yo a veces decimos, es que una mentira piadosa, es que lo hice por su bien. Sé que está mal, pero lo hice por su bien. Entonces, una de las cosas que vamos a entender hoy es que es pecado hacer el mal, aunque sea por una buena causa. ¿Ok? Número 2, vamos a entender a través de la vida de los 4 personajes de hoy, de Isaac, de Esaú, de Rebeca y de Jacob, vamos a entender que las consecuencias de nuestros pecados son inevitables. No podemos sacarle la vuelta a las consecuencias de nuestros pecados. Número 3, también vamos a aprender a través de la vida de Esaú que las oportunidades que tú y yo perdemos casi nunca se recuperan. Muy importante. También vamos a aprender que hay una diferencia abismal entre remordimiento y arrepentimiento. Abismal, polos opuestos casi. Punto número 5, vamos a entender que el consejo contrario a la palabra de Dios es mal consejo. Y punto número 6, y para mí más importante,
es entender que es inútil intentar ir en sentido contrario de la voluntad de Dios. No hay manera de que tú y yo queramos ir en contra de la voluntad de Dios. Esta lección para mí es la más importante porque nos enseña la autoridad soberana de Dios. Ningún ser humano, por mucho que se esfuerce, puede derrotar o puede cambiar los propósitos de Dios. Tú hoy estás sentado hoy aquí por primera, por milésima, por segunda, por la vez que quieras, porque es parte del propósito de Dios que hoy escuches el mensaje que hoy tiene para ti. Quiero que veamos lo que dice Isaías capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, 9 habla perfectamente de esto. Y dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Es muy fácil culpar de todo lo ocurrido a Esaú y a Jacob. Uno puede leer esta historia y decir: Esaú y Jacob y Rebeca engañaron al pobrecito de Isaac. Si uno lee el capítulo 27, esa puede ser nuestra conclusión. Entre Rebeca y Jacob agandallaron al pobrecito de Isaac. Y Esaú, como era un medio tonto que resultó, que se rebeló en contra de su primogenitura, pues entonces él también tiene la culpa. Pero no, la realidad es que Isaac es el que conocía a la perfección la voluntad de Dios. Hace 2 semanas estudiamos que en Génesis 25, 23 Dios predijo que el mayor iba a servir al menor de los hermanos. Es decir, cuando estaba embarazada Rebeca, Dios le dijo a Rebeca y a Isaac: Jacob es el bueno. Jacob es el bueno. Isaac dijo: no es cierto y yo quiero bendecir a Esaú. Ese es el origen. A pesar de la instrucción directa de Dios sobre Jacob, antes del nacimiento de los dos, Isaac dijo: aquí mis chicharrones truenan, Dios se equivocó y Esaú va a ser el bendecido. Y ahí comienzan los problemas. Si Isaac hubiera permanecido obediente, probablemente mucho de la historia se hubiera ahorrado. Génesis 27, versículos del 1 al 4, es donde Isaac dice: a mí me vale y yo voy a bendecir a Esaú. Y entonces dice: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y tu aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Ven sus palabras. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti. Yo me imagino, ¿quién no estará pensando? No es cierto, Dios dijo otra cosa. Y la verdad es que uno lo piensa y dices: ¿que cómo puede ser posible que Isaac haga eso? Pero quiero que pienses en ti. Cuando estás a punto de cometer un pecado y entonces dices: ay, no importa. Eso es lo mismo. Eso es lo que está pasando aquí. Isaac dice: no me interesa lo que Dios diga. Yo digo que la bendición te pertenece y la bendición es tuya. Entonces la historia comienza con un ya viejo y ciego Isaac determinado a bendecir a bendecir a Esaú. Esaú, la verdad es que pues él andaba por la vida esperando a ver qué pasaba. Y Isaac dice: yo voy a hacer esto a pesar de que sé lo que Dios dijo, a pesar de que sé que Jacob es espiritualmente mejor que Esaú,
Y a pesar de que ya en este punto en la historia, legalmente, el derecho de la primogenitura ya es de Jacob. O sea, ya en este punto seguramente Isaac sabe que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Pero a pesar de eso, Isaac dice, no, Esaú es el bueno, Esaú es el que yo quiero. ¿Por qué es evidente esto? Porque piensa, en aquella época la bendición no era algo que se hacía en lo oscurito. En aquella época la bendición era algo que se hacía público, era una fiesta, era el momento en el que el padre le daba a su hijo la bendición. Y por el contrario, Isaac le habla a Esaú y le dice, hey, hijo, lánzate por un animal, me lo cocinas y aquí, en lo privado, que tu mamá no sepa, te bendigo. ¿Por qué quiso bendecirlo en lo privado y no públicamente como era la costumbre? Porque Isaac sabe que no es lo correcto. Esaú no se merece la bendición que Isaac quiere darle. Y por lo tanto, y aquí quiero ser bien cuidadoso con mis palabras, Dios usa la astucia de Rebeca, un pecado de Rebeca, porque quiero llevar muy bien el tema, para impedir la acción de Isaac. Isaac tenía 137 años en este momento. Y aparte él dice, no sé cuándo moriré, antes de que yo muera. O sea, a Isaac le urge completar la bendición. ¿Por qué le urge? Porque sabe que no se la merece. Porque sabe que no es para Esaú. O sea, después de esto Isaac todavía vivió 43 años más. Y a este cuate, él ya quiere cumplir el pecado. Así como tú y yo, ya quiero pecar. Ya, ahorita acabo el pecado y mañana le pido perdón a Dios. Salgo de esta bronca. Isaac es lo que está haciendo. Él no esperaba vivir tanto. Sin embargo, a él lo que le importaba en estos momentos era, quiero hacer mi voluntad ya, ahora, rápido y sin que nadie se dé cuenta. ¿Les ha pasado? Pero entonces Rebeca tiene otro plan. Rebeca quiere la bendición para Jacob. Y ahí muchas veces escuchen los mensajes de que era, no, pues es que Esaú es el favorito de Isaac y Jacob es el favorito de Rebeca. Pero la verdad es que no. Y en la semana platicaba con una persona y decíamos, aunque no nos guste, hombres, hay que escuchar a nuestras mujeres. Sí les da tiempo de pensar un poquito más que a nosotros. Nosotros somos bien atrabancados. Y Rebeca sí, probablemente quería más a Jacob porque estaba más en la casa, porque era alguien más hogareño. Pero Rebeca era plenamente consciente de que Jacob era el hijo de la promesa. Y ella no va a permitir que Isaac se salte la voluntad de Dios. Por eso Rebeca comienza un plan y en el versículo 5 dice, Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Entonces, contrario a lo que muchos creen, Rebeca en realidad es la protagonista de esta historia. Rebeca es la titiretera de este asunto. Rebeca es la que mueve a Jacob, manipula a Isaac y pobrecito sale bailando Esaú. Rebeca es la que está haciendo todo. Ella arma el engaño, ella planea todo lo que va a ocurrir. Rebeca es la que escucha las palabras, Rebeca es la que se le ocurre el plan, Rebeca, porque la más fácil era, pues no voy a permitir que pase. Y voy a ir con mi esposo a decirle, no lo hagas. Quién sabe, tal vez sabía que Isaac era un poco necio y no le iba a hacer caso. No sabemos y no podemos asumir. Pero al final Rebeca, los motivos de Rebeca podían no ser los correctos, pero al final los planes de Isaac eran contrarios a la palabra de Dios y ella no podía permitir que esto ocurriera. Entonces Rebeca llama a Jacob y comienzan con este plan maquiavélico. Rebeca sí ama a su hijo menor, pero sin embargo es un amor torcido, porque piensa en el riesgo que está poniendo a su hijo. O sea, sí te amo, pero te voy a poner en riesgo de que Esaú se enoje y te mate.
Ella tenía otras opciones, pero al final se va por la fácil también. Y ahí quiero hacer un hincapié en eso, porque a veces como padres, tú y yo cometemos este error muy comúnmente. La realidad es que el amor de padre no es justificante para ningún pecado. No podemos decir, es que le hice esto a mi hijo, o hice esto con mi hijo, o le oculté esto a mi hijo, porque sé que le conviene. No hay justificante para que como padres mintamos por el bien de nuestros hijos, ¿ok? Entonces en el versículo 8 continúa la historia y dice, ahora hijo mío, escúchame. Haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Entonces, una cosa es evidente. Rebeca toma decisiones rápidas, acciones decisivas. Rebeca dice aquí, rápido, tenemos que mover las cosas. Sin embargo, esto no es más que un intento clásico de obtener algo de la manera incorrecta. Ella lo que está haciendo es buscar resolver un tema espiritual desde una perspectiva humana. Esa no era la manera correcta de actuar. Rebeca tampoco está actuando de la mejor manera. Es la que tiene las mejores intenciones, eso sí. Pero alguna vez mi abuelita decía que de buenas intenciones está lleno el infierno. Al final no es justificante. Y buscar resolver un tema espiritual desde una perspectiva humana no es posible. Y lo vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. En el versículo 11, Jacob dice, pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo. Y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Y a veces, vean cómo en Rebeca estamos muchos de nosotros. Tú no preguntes, hijo. Haz lo que yo digo, es lo que te conviene. Y en lugar de ayudar a que nuestro hijo tome decisiones, tomamos decisiones por él. Y cuando ya es un pelado de 30 años que no se sale de la casa, es que ¿por qué no se sale? Y el niño, mamá, ¿qué hago? Porque tú y yo, eso es lo que hacemos. Tomamos decisiones en lugar de ayudar a que nuestro hijo las tome. Jacob es inteligente. O sea, todos sus argumentos son racionales. Jacob tiene objeciones, pero también comete un error. Las objeciones que pone Jacob son físicas, son humanas. O sea, en ningún momento ves a Jacob decir, oye mamá, pero es mi papá. O sea, ¿a poco le vamos a hacer eso? No, Jacob dice, ok mamá, pero pues me falta pelo, siento que no, mi papá me va a cachar. Entonces, la verdad es que en este punto Jacob tampoco tiene la parte espiritual en mente. Tampoco está pensando en eso. Estaba más interesado por autoprotegerse que algo más allá divino o espiritual que pudiéramos creer. Entonces, al final, esta indecisión de Jacob no está basada en algo moral, sino más bien está basada en el temor de ser descubierto. O sea, a Jacob no le preocupa tanto el engaño, le preocupa más que lo cachen el engaño. El riesgo es alto. Pero en su búsqueda de bendición personal, Jacob también se arriesga a recibir maldición. Y entonces la respuesta de Rebeca a sus objeciones fue tajante y dice, mira, cállate y haz lo que yo digo. Tú no te preocupes. Rebeca cree que, o más bien, ese cállate y yo me encargo que la bendición caiga sobre mí, muestra algo bueno en Rebeca también. Y es que Rebeca cree en la promesa que recibió de Dios. Les repito, está haciendo mal las cosas, pero la fe de Rebeca es evidente. Rebeca sabe que Dios no va a permitir que algo malo le pase a Jacob, porque sabe que Dios va a bendecir a Jacob. Entonces, al final Rebeca cree en la promesa de Dios y arriesga su vida por eso. Y continúa la historia, dice, así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso,
tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú que estaban allí en la casa y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Jacob obedece el mandato de su madre y hay que recordar algo de nuevo. Jacob es el escogido de Dios, ¿ok? Y entonces Dios en su voluntad, no sé por qué, y si me preguntan, no les voy a poder responder, pero en su voluntad Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, lo único que podemos entender de esto es que a pesar de los tropiezos, las caídas, las equivocaciones, Dios siempre está en absoluto control de todo. Dios va a desarrollar su plan según sea el designio de su voluntad. Y hay veces que la gente argumenta y dice, pero es que ¿por qué, Gerardo? ¿Por qué Dios no amó a Jacob y a Esaú? ¿Y por qué Dios se... Y yo a veces les digo, mira, deja de preocuparte por lo que le hizo a Esaú y a Jacob. Y preocúpate porque te ame a ti. Porque si el día de hoy estás aquí escuchando esto, es porque Dios te está diciendo, olvídate de Esaú, te amo a ti. Olvídate de tu hermano, novia, pareja, hijo que no está al lado tuyo. Ahorita preocúpate primero porque yo te amo a ti. De la misma manera que amó a Jacob. Mentiroso, con errores, displicente, débil, temeroso. Así lo amó. Así te ama a ti. Y así me ama a mí. Entonces, la bendición de esta manera, de formas chistosas y raras, es derramada finalmente sobre Jacob. En el versículo 18 comienza y dice esa parte, antes de leerlo, dice, esta parte de la historia es bien interesante porque Isaac no veía. Y uno pudiera decir, ay, pobrecitos, engañaron a un ciego. Pero al final, piensa que eres Isaac. Y entonces le dices a tu hijo, ve y caza algo, cocínamelo y tráemelo. Y en bien poquito tiempo, regresa el hijo ya con un caldo. O sea, de ahí, oye, ¿no te tardaste nada? Qué rápido cazaste el animal. Y luego, no nada más el tiempo, la voz es diferente. Sí, estaba ciego, pero no estaba sordo. Piensa a qué olía. O sea, agarraron un cabrito, le quitaron la piel y se la pusieron encima. O sea, no creo que oliera muy Esaú. Pero la verdad es que Isaac está metido en el ya, quiero pecar, quiero salir de esto, no me importa. Sé que está mal, sé que no es mi mejor amigo, sé que no es la mejor compañía, sé que no es el mejor lugar, sé que no es el mejor trabajo, pero ya quiero salir de esto, quiero cumplir mi voluntad, ya, no veo nada. Y entonces, sí, Isaac está ciego físicamente, pero la realidad es que está cegado espiritualmente. Él quiere hacer su voluntad como tú y yo lo hacemos. Dios nos manda miles de alertas y aún así ahí vamos y caemos con los mismos amigos, con las mismas personas o con la misma pareja. Y entonces llega y pasa esto en el versículo 18. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres? Ve cómo Isaac tenía la duda en la cabeza. Era evidente que no era su hijo. ¿Quién eres? ¿Esaú o Jacob? Sí, yo a veces me equivoco con los nombres de mis hijos, pero pues sé cuál es cuál. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Y ve, él le intriga. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? Y Jacob se va a la yugular con su pecado y su engaño. El Señor, tu Dios, me lo puso en el camino, contestó Jacob. Entonces el engaño de Jacob no se puede ocultar, está mintiendo. Algunas veces es bien difícil entender por qué Dios lo permitió. Dios no aprueba la mentira. Bajo ninguna circunstancia, no hay mentiras piadosas, mentira es mentira y punto.
Pero no podemos olvidar que Isaac quería actuar en contra del plan de Dios. Isaac estaba en contra del plan de Dios. Y quiero detenerme un poquito en Jacob, porque la verdad es que Jacob representa el cuadro más triste de un hombre que va descendiendo hasta caer en el pecado y terminar en la blasfemia. ¿Cómo comienza Jacob en esta historia? Su mamá llega y lo invita a cometer un pecado. Y entonces Jacob lo primero que hace es dudar. Y duda y dice, mamá, no. O sea, por los motivos que sean. Pero su primer punto es, eso que quieres que hacer está mal, mamá. Después de dudar, comienza a ser cómplice. Y después de ser cómplice, cae en el pecado. Y después de caer en el pecado, finalmente termina en el pecado al nombre de Dios. O sea, ya termina blasfemando contra Dios. Y piénsalo, así somos tú y yo. Primero nos damos, esto que quiero hacer no está tan mal. No pasa nada, lo hago. Y ya que caigo en el pecado y nadie me cachó, no tuve ningún problema, le sigo adelante. Y al final entonces, ¿qué dices? Ya ven cómo ni era tan malo. Ese Dios se equivocó. Dios no deja hacer nada, te quita todo lo divertido. Esto es lo que está pasando aquí. Entonces Jacob no era un hombre malicioso, no. Jacob no era malo, Jacob era débil. Ese es el gran problema de Jacob. Su debilidad, porque Jacob sí estaba interesado en las cosas espirituales, Jacob sí estaba interesado en las cosas de Dios, pero Jacob era débil. Y ¿saben algo? La debilidad está a un solo paso del pecado. En su debilidad, Jacob mezcló blasfemia con pecado y lo único que pasó es que vemos la misericordia de Dios. Porque ante la blasfemia y el pecado, vuelvo al punto, si yo fuera Dios, lo trueno. O sea, ¿neta? Pero no, Dios decide tenerle misericordia a Dios. Y pues entre que Dios le tuvo misericordia y que Isaac quería ir en contra del plan de Dios, Jacob la libró. Y entonces a veces tú y yo, cuando cometemos algo malo y no tenemos consecuencias, o creemos que no tenemos consecuencias, decimos, Dios no se enojó, no pasa nada, y le seguimos. En lugar de decir, la libré. Dios, o sea, es como cuando chocas borracho y no te pasa nada. Dices, la libré. Y en lugar de decir, ya no lo vuelvo a hacer porque me pude haber matado, no, soy bien fregón, Dios me cuida un chorro. Así como cuando yo me estampé en el río y le dije a Sari, no, es que me salvó porque traía la Biblia en la guantera. O sea, eso es nuestra manera de pensar. Y a veces creemos que Jacob aceptó el pecado de Jacob y de Rebeca porque le fue bien a Jacob, pero la realidad es que ni a Jacob ni a Rebeca les fue bien. Cuando estudiamos el resto de su historia, vemos todas las cosas que les pasan a estos cuates. Entonces, el plan soberano fue escoger a Jacob para cumplir su propósito, pero es bien importante que algo nos quede claro en la vida de Jacob. Escogió a Jacob no por quien era Jacob. Escogió a Jacob a pesar de que era Jacob. A mí no me escogió por ser Gerardo. A mí me escogió a pesar de las cosas que yo soy. De la misma manera es contigo. Dios no te escoge por lo que eres. Dios te escoge a pesar de lo que eres. Y Génesis 27:21 dice, entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que verdad eres Esaú. O sea, Isaac sigue dudando. Isaac sabe que no está bien lo que quiere hacer. 27:22. Entonces Jacob se acercó a su padre, Isaac lo tocó, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac.
Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. Y entonces quiero que pienses esto. O sea, desconozco qué tan buena maquillista era Rebeca. Pero sin importar lo bueno que fuera el disfraz, la voz no la pudo cambiar, el olor no lo pudo cambiar, pero la verdad es que Isaac dejó que su hambre y su deseo de hacer su voluntad lo traicionaran. Y eso es lo que nos pasa a ti y a mí. Cuando dejamos que el placer y nuestras ganas de hacer lo que nosotros queramos nos traicione, hay consecuencias. Y entonces en el versículo 24 todavía le vuelve a preguntar, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? Sí, lo soy, contestó Jacob. Imagina la tensión en ese momento. Imagina lo que estaría pensando por la mente de Jacob. ¿Dónde entre Esaú ahorita y me matan? Imagina que me cache mi papá y me va a torcer y ya valió. O sea, no me imagino que Jacob estaba muy tranquilo. Y sería catastrófico que Esaú entrara y lo encontrara ahí. Pero la realidad es que Isaac quería salir de esto. Isaac ya quería hacer su pecado. Isaac ya quería hacer su voluntad y entonces sigue adelante. Y en el versículo 25 lo comienza a bendecir. Entonces Isaac dijo, ahora hijo mío, tráeme lo que cazaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac lo comió. También bebió el vino que Jacob se sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu padre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Entonces, después de terminar la comida, viene la bendición. Y la realidad es que la bendición es esencialmente una renovación del pacto abrámico. Le pasa la bendición que recibió Dios, Abraham de Dios, y después Isaac de Abraham, ahora es Jacob de Isaac. Pero quiero que pienses en la gravedad del pecado de Isaac. Porque el hecho de que esté bendiciendo a Jacob no le quita el pecado de que él creía que estaba bendiciendo a Esaú. Es como cuando tú haces algo malo por alguien bueno o por algo bueno y entonces dices, no, Dios me va a perdonar el pecado porque tengo una buena causa. Aquí creemos que Dios va a perdonar a Isaac porque en realidad está bendiciendo a Jacob, pero en su mente no, en su mente está bendiciendo a Esaú. Entonces no importa lo que está pasando afuera, importa lo que está pasando aquí. No importa lo que estás haciendo, importa lo que estás pensando. A veces tú y yo hacemos cosas correctas por las causas incorrectas o por los motivos incorrectos. A Dios le importan más los motivos que las acciones. Isaac está teniendo motivos incorrectos, aunque su acción, que es bendecir a Jacob, es la correcta. Y entonces, él cree que está bendiciendo a Esaú de una manera descarada. Está bendiciendo a alguien que no está incluido en la promesa. Y entonces, al final sí, de todos modos, el propósito de Dios se cumplió. Pero no porque el propósito de Dios se cumplió de la forma incorrecta, quiere decir que Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob están bien. No porque las cosas van bien cuando haces las cosas mal, quiere decir que Dios aceptó que estés haciendo las cosas mal. Isaac pronuncia su bendición a Jacob y es una bendición que tiene que ver con dos cosas, fertilidad y dominio. Y eso nos recuerda, y si de nuevo volamos hasta la época, hasta Jesús, nos recuerda que cuando Jesús, la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, reine sobre la tierra, la promesa que tú y yo tenemos es que será una tierra de abundancia y de fertilidad. Todas las naciones estarán llenas de gloria. Entonces vemos cómo la promesa
va pasando de generación en generación, llega a Jesús, y cuando Jesús regresa a reinar, la promesa finalmente se cumplirá. Y entonces comienza esa parte trágica de la historia. El propósito de Dios se cumple. Ahora hay que pagar las consecuencias de todas las cosas que hicieron mal en el camino. Y en el versículo 30 aparece Esaú a pedir su bendición, pero ya no la va a conseguir. Vamos a leer, antes de leer el versículo 30, Isaac le dice, vamos a entender el dramatismo de este hecho. Isaac le dice a Esaú lo que ha pasado. O sea, cuando Esaú llega, le dice: en la torre, hijo, ya nos agandallaron. Y como perdió su bendición, imagina el momento. Imagina lo que hubiera pasado por la mente de Esaú, lo que pasó por la mente de Isaac. Y entonces en el versículo 30 dice: en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo: levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor Esaú. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Y entonces, como siempre y como todo, ocurre en el momento preciso. La mano de Dios está presente. Y ahora entonces Isaac está en pánico. Isaac, después de su pecado, ahora sí está preocupado. Ahora sí sabe que algo malo va a pasar. Dice: lo bendije y esa bendición quedará en pie. El propósito de Dios se cumplió, y aún en la ignorancia, aún en el pecado de Isaac, la bendición no puede ser revocada, porque los dones de Dios son irrevocables. Y el versículo 34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó, él se ha llevado tu bendición. Y la verdad es que el mejor comentario de estos versículos lo encuentro en Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 16, lo leímos hace algunas semanas. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Entonces, la descripción de los gritos de Esaú es la de un hombre fuerte físicamente, pero que estaba lamentándose y llorando como un niño. Esaú, Isaac no pueden deshacer lo que ocurrió. Isaac culpa a Jacob. Y ven cómo es la constante a lo largo de la historia de Abraham, desde que vimos a Adán y Eva, es la constante en la historia del hombre. El pecado Dios lo cacha y es culpa del de al lado. Es culpa de la serpiente, es culpa de la mujer, es culpa de la que me diste, es culpa de no sé qué, es culpa de mi hermano. Siempre culpamos al de al lado. Y entonces Isaac culpa a Jacob. Y versículo 27 al 36, ve la reacción de Esaú. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. No has guardado ni una bendición para mí. Y entonces de nuevo vemos la indiferencia espiritual de Esaú. Él no está molesto por lo que perdió, está molesto porque lo agandallaron. A él no le importaba la primogenitura. De hecho, en el capítulo 25, versículo 32, dijo que no le servía para nada. Dice: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Y ahora sí, ay sí me los quitó. Ay sí me agandallaron. Ay sí, ve lo que me pasa. ¿Por qué la vida me trata de esa manera?
Se nos olvida todo lo que hacemos. Esaú no fue engañado, Esaú no fue obligado, lo hizo porque quiso, y ahora sí, su humanidad y su carnalidad lo tienen preocupado y voltea con su papá. Ay, papi, ¿no tienes una bendición más? Porfa. Ahora sí me urge, ahora sí la quiero, ahora sí me necesito. Y entonces en el versículo 37 dice Isaac: he puesto a Jacob como tu amo, le dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán siervos, le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición, oh padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de la riqueza de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Entonces, en lugar de darle bendición, me suena más como una antibendición. O sea, le dice: lo siento, le vas a servir a tu hermano, lo manda, dice ahí que lo manda lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío, y Isaac no puede dar marcha atrás. La voluntad de Dios, pero le da una bendición limitada a su hijo, que no guarda ninguna relación con la promesa, porque esa ya no se la puede dar. Y entonces el pueblo edomita, los edomitas que vienen de Esaú, constituyeron un pueblo aguerrido, hostil, que sí, sirvieron a los descendientes de Jacob, como fue predicho, pero eventualmente se rebelaron contra Judá y establecieron su propio rey. Y vemos cómo ahí están las consecuencias de haber hecho las cosas mal, porque ahora Jacob tiene a un rival. Esto no debió de haber pasado. El tema del pleito entre los edomitas y los israelitas no debía de haber existido si no fuera porque sus papás no hicieron las cosas correctas, porque hicieron las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y entonces ahora tanto Esaú como Jacob perdieron la posibilidad de vivir juntos como hermanos y se crearon un problema. Y el versículo 41 dice: desde este momento Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. El verdadero Esaú vuelve a aparecer. Ya se quedó atrás el llorón que no está arrepentido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio les dije la diferencia entre arrepentimiento y ¿cuál era la otra palabra? Remordimiento. Lo que estaba él es que tenía remordimiento, se lo habían agandallado y dije: ahora sí, yo vendí por un plato. No, él no está arrepentido, porque ahí está su naturaleza. Y eso es tú y yo. Ay, Dios, perdóname ya, sácame de esta, te prometo que te voy a cambiar. Y entonces Dios te saca y vuelves a lo mismo. No estás arrepentido. Tienes remordimiento por lo que hiciste. Cuando amaneces así, medio crudo, desvelado: ay, ya no lo vuelvo a hacer, Dios. Y el siguiente viernes se te olvida. Entonces, el verdadero Esaú aparece y queda de manifiesto la verdadera depravación de un hombre que no está con Dios. La venganza y la amargura dominan a Esaú y dice: voy a matar a mi hermano. Y en un momento parece que Esaú estaba arrepentido y al siguiente momento ya no. Y el versículo 42 continúa con la determinación, y entonces dice: entonces Rebeca se entera de los planes de Esaú. Ve cómo Rebeca siempre anda al tiro, Rebeca sí está metida en la onda. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú, llama a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Aram. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses, porque tendría que perder a los 2 hijos en un solo día. Entonces Rebeca se entera de los planes, llama a Jacob, lo manda a Aram. Rebeca pensó que Esaú no iba a durar tanto tiempo enojado, y el pobre Jacob vivió 20 años por allá. Lo vamos a ver las siguientes semanas. Pero vemos cómo las consecuencias de hacer las cosas mal se van manifestando. Rebeca se queda sin su hijo favorito,
Jacob se tiene que ir a no sé dónde. Isaac se queda con cara de ¿y ahora qué hice? Esaú ya perdió todo. Lo sacan, se tiene que ir a una tierra lejana. Y entonces la verdad es que es posible que la pérdida de Jacob sea una manifestación de la disciplina de Dios para Rebeca. Dios le dice, lo siento, no te vas a quedar con tu hijo, porque sí hiciste lo correcto, pero de las formas incorrectas. Y entonces debemos recordar que al igual que Abraham e Isaac, Jacob no debía de casarse con una mujer pagana. Él tenía que estar en la tierra prometida. Entonces no es que Dios lo esté mandando a Harán así como por error, vete para allá. No, lo manda para allá porque allá tiene que buscar a su mujer. Y por eso es bien importante que tú y yo entendamos que permanecer en la presencia de Dios es señal de bendición. Estar fuera de ella es señal de disciplina divina. Cuando tú te sales de la bendición de Dios o parece que Dios te está sacando de un lugar cómodo, es Dios diciéndote, no. ¿Se acuerdan cuál es el pilar de este año para la iglesia? Disciplina. Disciplina. Porque no se trata de que todo se sienta bien. Y entonces, como mencioné al comenzar el mensaje, la lección principal de la historia es la soberanía de Dios. Eso es lo más importante. Todos los actores de este drama, todos, hicieron mentiras, rebeliones, se pelearon con Dios, se pusieron a cuentas con Él, se rebelaron en contra de la palabra, sufrieron las consecuencias, pero al final se hizo conforme a la voluntad de Dios. Al final se hizo lo que Dios determinó que ocurriera. Y ahí es bien interesante porque Dios decide el destino. Tú y yo decidimos cómo llegamos al destino. O sea, la voluntad de Dios se va a cumplir, quieras o no. Tú decides si llegas por las buenas o por las malas, con tu familia o sin tu familia, enfermo o sano. Porque a veces dices, yo voy a vivir mi vida como quiera. Y una vez alguien me platicaba y decía, mira, Dios hace mucho tiempo determinó que tú vas a vivir 80 años, por decir un ejemplo. Tú decides si llegas a los 80 años entero, caminando, sano, fuerte y te mueres, o llegas todo menso, dolido, golpeado, arrastrándote, porque al final de cuentas la voluntad de Dios no va a cambiar. Por eso cuando un niño muere, a veces decimos, es que ¿por qué Dios lo hizo? La voluntad de Dios esa era. No la entiendo, no la justifico, pero esa es. La gente muere cuando Dios dice. Cómo muere y de qué forma y en qué situaciones ya pasa mucho por nosotros. Al final el propósito de Dios se cumplió, pero imagina cómo hubiera sido la historia si Esaú no se hubiera casado con las hititas, si Isaac hubiera bendecido a Jacob públicamente y ante todos, y que en lugar de dar justificaciones de por qué lo hiciste, porque Dios dijo, estuviera más preocupado porque no, ¿cómo voy a bendecir al segundo? No, ¿qué va a decir la gente? Eso es lo que está pasando aquí. Y entonces, sí, Dios decide el destino, pero tú y yo vamos a decidir cómo, si por las buenas o por las malas. La triste historia de Esaú se repite en nuestras familias todo el tiempo. Hay hijos criados en hogares creyentes que se rebelan contra la palabra de Dios para disfrutar de los placeres. Y lo que pasa en esas situaciones es que están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Nuestra primogenitura hoy es la bendición espiritual de Cristo, es la salvación. Y es importante que tú y yo como creyentes protejamos nuestra bendición, protejamos nuestra salvación. La conclusión es bien sencilla y retomando lo que veíamos al principio, es pecado hacer el mal para que venga el bien. Las consecuencias del pecado no las puedo evitar. Las oportunidades que se pierden casi nunca se recuperan. Hay una diferencia grande entre arrepentimiento y remordimiento. El consejo contrario a la palabra de Dios es mal consejo. Y es inútil ir en contra de la voluntad de Dios.
Entonces, quiero que hoy te preguntes y cierres tus ojos y pienses, ¿qué pasaría si hoy decides recuperar tu primogenitura? Si hoy decides recuperar tu bendición, si hoy decides ir en favor de la voluntad de Dios, y que a diferencia de a diferencia de Isaac, Dios sí tiene más bendición para ti. Tú sí puedes llegar con Dios y decirle, Dios, si ya se te acabó la bendición, y Dios te va a decir, no, tengo toda la bendición la tiene para ti. Entonces quiero que con los ojos cerrados busques a Dios, te acerques a Dios y le digas, Dios, aquí estoy. Tarde puede ser, cansado puede ser, golpeado puede ser, lastimado puede ser, herido también, con pecados, con errores, con 1001 situaciones, pero aquí estoy. Y hoy, Padre, te quiero preguntar si todavía hay más bendición para ti, y que escuches claramente a Dios diciéndote que sí hay más. Hay más bendición para ti. Y si te acercas a preguntarle y te aferras a su presencia, puedes tener la seguridad de que la bendición es tuya. Y entonces no se trata ahora de si hay más o menos bendición. Se trata de si la quieres o no la quieres. Si la quieres, aférrate a ella, abraza a Jesús y pídele que no se aleje de ti. Dios, te doy gracias. Gracias porque eres bueno. Padre, aquí estoy de nuevo frente a ti. Aquí estoy pidiéndote de nueva cuenta tu bendición. Sé y creo que tú tienes bendiciones para mí. Sé y creo que sí hay más bendición para mí. Que mientras yo decida aferrarme y amarte y entregarme a ti, hoy puedo cambiar. Perdóname porque he movido mi vida en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad. Hoy quiero aferrarme a ti. Así como estoy, lastimado, herido, dañado, con errores, con fallas. Pero hoy, Padre, hoy me entrego a ti y me acerco confiado de que la bendición es real, es eterna y que tú me la quieres dar, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan.